Estimado Felipe, buenos días. Como todos los miércoles, nos acompaña en la revista informativa Hola Mundo, Felipe Vega de la Cuadra. Qué gusto tenerle aquí. Gracias. Oiga, yo contentísimo porque mucha gente me reporta audiencia de muchos lugares del Sí, Ecuador sí, y eso, sí. y de fuera del país, De Radio Medio Mundo, de porque usted está en radio, muchos medios. de Radio Media Mundo. Le escuché con Amanda y Ya, eso me alegra mucho porque un medio comunitario sí, sí. en una en un poblado pequeño del Ecuador, como es Natabuela, pues Tenga ese pueda alcance, ¿no? llegar a un alcance tan importante como el que está llegando, me causa mucho orgullo. Así que bueno, vamos a... Me alegro mucho, pues, Felipe. Y vamos, nosotros queremos en esta mañana, pues, abordar varios temas. Quisiéramos hablar sobre las bases militares extranjeras, sobre los casos de nepotismo dentro de la Asamblea Nacional. ¿Con cuál comenzamos? Comencemos con las bases, porque el señor presidente Jet Set que tenemos nosotros en sus vacaciones de verano, Ujú, con dinero ecuatoriano, desde Capri, c'est fini, que ujú, es la famosa canción de esta isla ujú. balneario del jet set mundial que es Capri, ¿no? Da declaraciones y dice que ya para diciembre se viene El el referente. referéndum y dice, esto es lo que más me llama la atención y quiero subrayar para que ustedes le paren bola, que va a preguntarle al pueblo ecuatoriano si quiere que vuelva a la base de Manta, Sí, eso ¿no dice es aquí. cierto? Sí. Entonces a mí me chilla dentro de la cabeza eso, porque a mí me consta que los Estados Unidos no quieren poner bases militares en el Ecuador, porque están en otra cosa. Ya tienen 7 bases en Colombia para controlar lo mismo. El señor Trump está recortando gastos y priorizando gastos y este rato el problema lo tiene en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo mundial, en el problema Irán-Israel. Ujú. Es decir, creer que los Estados Unidos están tras la campaña política del señor Noboa es un error básico. Pero ¿por qué lo dice? Y esto es lo que Ujú. me chilla. Porque a usted le tienen convencido de que con la base de Manta se arregla el tema de la delincuencia y el crimen organizado en el Ecuador, cosa que es absolutamente falsa, pero le han vendido 10 años eso. Ujú. Y usted está convencido que con los gringuitos en la base de Manta se luchaba contra la delincuencia. Falso. Con los gringuitos en la base de Manta aumentó la delincuencia en el Ecuador. ¿Por qué no les importa? Pero ellos no vinieron a controlar eso. Ellos estaban en otro tema. Y entonces usted me dirá, ¿y entonces por qué quiere que hayan bases militares? Ya, si no es la de Manta, que no va a haber, que ese va a ser el gancho de la pregunta, porque la pregunta va a ser, ¿quiere usted que vuelva la base militar norteamericana a Manta para controlar la delincuencia? Entonces entrará en vigencia esta reforma, que es la que ya pasó en la mayoría de la Asamblea, Asamblea. que dice que se cambia el artículo 5 de la Constitución y se permite el establecimiento de bases militares extranjeras. Extranjeras, no la base de Manta. Pero es el enganche. Claro, ese es el enganche. ¿Y qué bases militares extranjeras le interesan al señor Novoa? ¿De qué países? Una le interesa. La base del señor Eric Prince, Una base privada. una base privada de mercenarios, esa es la que le interesa. No me diga. Pero por supuesto, ¿para cuidar qué? Los entables y enclaves mineros de su familia. Punto. Punto y frito el pollo. Pero es que aquí no hay cómo andar con flores. Ningún militar extranjero va a venir a pelear contra la delincuencia aquí porque no van a pelear contra la delincuencia en ningún país del mundo. Van a garantizar intereses estratégicos de sus países. Ujú. ¿No? Si hay bases militares en Afganistán es porque están, norteamericanas en Afganistán, porque están garantizando sus intereses geopolíticos y geoestratégicos. No están luchando contra ningún fito. Aquí no se deje comer el cuento. Tú recordabas a las personas cómo
Les han engañado con el IVA, con las 11 preguntas, de las 9 de las cuales usted votó que sí, Ujú. en la esperanza de que se acabe la delincuencia y total no ha pasado nada. Yo creo que son tan torpes que inclusive dejan ver su estrategia. Entonces le van a preguntar, ¿quiere usted que regrese la base de Manta, sí o no? Y en la letra chica le van a poner, entonces entra en vigencia, se aprueba la reforma De ingreso planteada de por la Asamblea en tal fecha. Ujú. Fin artículo 5 que prohíbe bases militares y con eso le van a clavar una base mercenaria. ¿Sabe lo que es una base mercenaria? Ay, pero esos ejemplos en el Pero mundo de por bases supuesto, militares. si al señor Prince le juzgan por eso, por los asesinatos a mansalva cometidos contra la población civil. Tiene juicios en la Corte Penal Internacional de La Haya por eso. A él y a su ejército Blackwater. Imagínense lo que es que el señor Noboa tenga un ejército privado en el Ecuador. No tendrá que lidiar con los generales que se le oponen a sus intenciones, sino simplemente da la orden, como sé que hacían en algún momento en las haciendas bananeras cuando protestaban los trabajadores, ¿no? Había paramilitares. Entonces, esto es lo terrible del gancho que le están poniendo. ¿Crees que entonces Estados Unidos no tiene la intención de instalar una Voy base a militar? contarles. Cuando yo era viceministro de Defensa, llegó el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Ujú. No pudo reunirse con el ministro de esa época y el ministro me pidió que yo me reúna con él. Y en la conversación que tuvimos, que yo no tengo por qué esconderla ni ocultarla, le pedí que hablemos del tema de las bases militares y él me dijo, no, no nos interesa poner bases militares en el Ecuador. Y no nos interesa porque hay sistemas tecnológicos muchísimo más baratos. Que tener una base. Porque, claro, porque la base de Manta, a diferencia de lo que usted cree, era un FOL, un centro de operaciones aéreas que permitía detectar vuelos y poner alertas sobre esos vuelos. No, no más. O movimientos de embarcaciones detectados con aviones de vuelo de mucha altura, movimientos de embarcaciones peligrosas que alertaban al servicio de guardacostas y podían capturar. No hacía nada más. No peleaba contra nadie. Solo daba información a los Estados Unidos. Era la FOL, ¿no? ¿No es Ujú, cierto? ujú, Eso era el FOL de Manta. ujú. No se crea las otras pendejadas que le han vendido de que peleaba contra la delincuencia. Ay, les veo a una cantidad de periodistas, pseudo periodistas hablando de esto años. Mm, Bueno, entonces el general, que no me acuerdo el nombre, ya me acordaría, te haré saber cuál era el nombre. ujú. Este general me dijo que no era intención de los Estados Unidos establecer una base porque no era eficiente para ellos. Porque su actividad la hacían con detecciones satelitales. Y esto hay que saber, el Ecuador tiene que saber esto, porque lo demás es mentiroso. Lo demás es mentiroso. ¿Por qué nos mienten? Déjame hablar de esto, porque es una teoría Ujú. que yo Una estoy mentira. tratando de construir. Ujú, Yo le llamo a este gobierno el gobierno de los herederos, ujú. ¿no? Porque es ya una categoría esto. ¿A quién no le ha pasado de nuestro público que en la familia murió el papacito y por ahí salió el hermano o la hermana sabida Sí, sí, y se le llevó todo? lleva todo, sí, típico. Es ese hermano que Ujú. nunca se preocupó por la enfermedad del papacito Mm, mm. y que usted estaba día y noche con bienes y personas cuidando al papacito, murió el papacito, vino el hermano y miau, se le llevó todo. Ujú, Esa es la mentalidad del heredero. Al que le importa un pepino la salud de sus padres, al que le importa un pepino el bienestar de sus padres, y lo único que quiere es el terreno, la casa, el carro o la cuenta de banco de los padres. Entonces está esperando que se muera rápido, rápido, para meter mano y llevarse. Esa es la mentalidad del heredero. Y esa mentalidad está en los que nos gobiernan, porque todos son herederos. mm, mm.
Porque nadie de ellos sabe lo que es trabajar, pues. Porque nadie de ellos se levantó para levantar también, el momento que vale la metáfora, levantarse temprano para levantar un negocio y generar su propio bienestar. Ninguno de ellos. Todos ellos son hijos de gente rica, que les han tenido en cuna de oro y cumpliendo los caprichos. Decía el doctor Omar Maluk, que conoce a la familia Novoa, que el señor Novoa, actual, que está sentado en Carondelet, tenía 8 guardaespaldas que rodeaban la cuna desde el día 1 en el que nació, pues. ¿Ah, sí? Claro, era metafórico, ¿no? Ujú. Pero quiere decir que él nunca supo lo que es un problema cotidiano de la vida. Ni él, ni el señor Olsen, ni el señor Lama, que ahora dirige el IES, ni los ministros que tiene. Son muchachos y muchachas que nacieron herederos, que siguen siendo herederos y que creen que el Ecuador es el La botín que hacienda. tienen que repartirse y que Ujú. tienen derecho a eso. Y eso es lo que me preocupa y me asombra, Pero por supuesto, porque y insisten con vender los bienes de CNEL, las hidroeléctricas, el Petroecuador, es lo Campo que hace el Sacha. hermano, es lo que hace el hermano o la hermana heredera aprovechada. Que dice, ¿sabes qué? No, la casa, ¿por qué va a quedarse? Mamita, aquí llévele a un asilo, vende la casa y trae la plata, ¿no? Y a mí me debe y se va llevando. Y le deja a la hermana que cuidó la enfermedad del papá, le deja en la calle, con sus hijitos, le deja en la calle. Eso nos están haciendo, queridos amigos. A usted le tienen sin salud, a sus hijos sin educación, le tienen con inseguridad, le tienen en la calle. ¿Quiénes? Los herederos, los que tienen mentalidad de heredero. ¿Dónde se refleja, por ejemplo, esta mentalidad de heredero? En el señor Olsen, acosado por el escándalo Ujú. en la En el Asamblea Nacional, motivo. pide a 40 familiares de asambleístas, Ujú, de ADN, no dicen en la prensa, claro, pero son de ADN, ujú. ¿no? Porque a los de la Revolución Ciudadana no les iban a dar ni siquiera el espacio de sus asesores, Sí. nada. Entonces, quien ha podido contratar a sus familiares, con toda seguridad son estos herederos de ADN, ¿no? Que creen que el sector público es el lugar donde tienen que caer como buitres con toda la familia, pues. Ujú. Entonces, este muchachito dibujante, ¿no? Tiene a su mamá, a su hermano, a sus amigas, a la hija de su amigo, a la mamá del qué sé yo, ¿no? Al hermano y la Al- madre. ya. Pero Sí. tiene también la alterna y estas cosas, ¿no? Ujú. Al hermano y la madre. Y resulta que han sido, no dos, han sido 40. 40, porque los asambleístas de ADN creen que la Asamblea Nacional es el lugar donde hay que ir a meter la mano y coger la plata. ¿Cómo piensan los herederos cuando muere el papá o la mamá? Pues Así, así esa forma de así, manejar. así es. Esto es lo grave de todo. Ujú. Esto es lo grave, porque lo que está pasando en la Asamblea pasa en las empresas públicas, pasa en los ministerios, pasa en el Ejecutivo, pasa en la Cancillería. Exactamente igual. O el hermano de Diana Tamaint no está en uno de los consulados de Nueva York. Ujú. Claro, ahí están. Se ha convertido el país en botín de los herederos. Y para llevarse el botín tienen que terminar de matar al padre y a la madre, que es el pueblo ecuatoriano. Dese cuenta de esto. Y le mienten, porque claro, para que un hermano se lleve la herencia, tiene que conseguir la complicidad de alguno De de los los hermanos otros. menores, pues, Ujú. y tirarle un caramelo. Y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar para que te compres del blue jean, pero firma aquí conmigo, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué familia no ha vivido esto? Yo quiero preguntar si habrán familias que no. Habrán familias que habrán hecho Todas, yo creo. reparticiones, 100%. pero siempre sale la voracidad de alguien. Eso le pasa al país. Ustedes, amigos y amigas que votaron por la lista 7 y por el señor Novoa, entregaron el país moribundo a los herederos voraces, que no tienen otra mentalidad que esa. Heredar, que les caiga del cielo. Para ellos la plata es fácil.
Por eso se perdonan pues las deudas. Sí, estas leyes van a hacer que se perdonen y se condonen los intereses, las multas, se borren las deudas, Exactamente. ¿Quiénes votan por eso? Los herederos y los traidores. pero con la complicidad del pueblo, ¿no? Porque ellos son pocos. Pero ya tienen el cargo, ya tienen la representación. Ujú, Ya tienen la representación que le dio usted. Usted firmó el papel ante el abogado que dice, yo le doy el poder total a mi hermano Pepito para que resuelva sobre los bienes. ujú. Y con eso él dice, vea, yo me llevo todo. Pero esto, por último, uno diría, ya la plata, la salud se le llevan, la vida se le llevan, Sí. el destino de sus hijos se le llevan. Ya se enriqueció ya, pero se le lleva. Y cuando este escándalo revienta, aparece de la noche a la mañana una acusación de violación a una menor a uno de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Ujú, ujú. ¿Qué vale la pena hablar de eso? Pero hay un teatro que están como simulando para decir estamos haciendo cosas. Por ejemplo, había ayer que daban en la rendición de cuentas de que hay como alertas de casos de corrupción, sin, bastante escueto, ¿no? La información que daban dentro del Ejecutivo. ¿A qué se debe eso? Pero Aquí, igual no apuntan a nadie, no dicen nombres y ni en qué institución o... aquel hermano que se está llevando la casa, el terreno, el carro, la cuenta de banco, dice, pero mi hermana Chanita se llevó la ropa de mi mamá, pues. Ujú, No. No, no es cierto, mi mamá me regaló esta blusa, pero si estás puesta. Entonces es justificar un acto con otro. ujú, Es justificar un acto de corrupción gigantesca como el tema Progen, ujú, ¿no? Con otro. Es justificar un acto de corrupción gigantesca que quedó en la nada, absolutamente en la nada, como los cobros que se hacían a los proveedores en el IES, ujú, con otro pequeño, ¿no? Es decir, mover la, la ocupación de un caso de corrupción un poco difícil de mirar, como que ujú. yo me esté llevando con complicidad de abogados y no sé, de notarios, todo el patrimonio de la familia, al que mi hermana esté puesta la blusa que era de mi mamá, pues no. Entonces, todos dirán, sí, ñaña, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Y le protegerán al que se está llevando todo. Los actos de corrupción en este gobierno son clamorosos, son clamorosos. Los actos de corrupción que ellos denuncian son inexistentes. El señor Jorge Glass Espinel está sentenciado por un peculado que no existe, por un robo de dineros públicos que no existe. Mm, mm, No, lo que existe es que él impulsó que se hagan unas obras que al criterio del fiscal no debían hacerse. ujú. O sea, ¿quién es el fiscal? ¿Qué sabe él de desarrollo, de vialidad, de puertos pesqueros? ¿Qué sabe el señor fiscal? Nada, pero absolutamente nada. Pero según su criterio, fueron no, ni dolosamente, fueron mal resueltos. Y lo peor es que Jorge Glass no los resolvió. Como no resolvió él, entonces impulsó a que se resuelva. Pero imagínate la idiotez tamaña que es eso. Y eso se convierte en un crimen de lesa humanidad, digo, va contra la humanidad, porque le tienen a un inocente encerrado y en artículos de destrucción, pues. Ujú. ¿No? Y Y los casos que son directamente de sobreprecio, verdaderamente de corrupción, no no pasa se nada. están, Ahí dibujan, hacen dibujitos. ¿No es no cierto? están investigando. Este es el problema y es una cadena que viene desde Lenín Moreno, que está liberado de polvo y paja por el caso de INA Papers, ¿no? En donde hay hasta el dinero, ¿dónde está el número de cuenta? Ahí está. ¿No? Nada, nada. Y, y al señor, no voy a decir el nombre, pero a alguien muy cercano al señor Lazo, Ujú, y a un grupo de gente muy cercana al señor Lazo, el periodista Anderson Boscan dice que tenían un centro de abuso de menores y de
pederastia Mm, en el edificio San Francisco 300, con dirección, señor fiscal. mm, San Francisco 300 en Guayaquil, y que hay filmaciones de aquello. ujú. No. Pero esa pedofilia no importa, esa acusación de pedofilia no Se va a importa. quedar en la impunidad. ¿Cierto? Porque ya la ley no es solo para los de Poncho, sino para la revolución ciudadana nomás, ¿no? Ujú, Entonces ahora alguien le acusa a un asambleísta de la RC de haber abusado de una menor y ¡pum! Revienta todo, ¿no? ujú. Revienta todo, por ahí saca la cabeza hasta el ex asambleísta Aro. ¿Te acuerdas del ex asambleísta Aro de la izquierda Ah, democrática sí, de sí. Chimborazo? Ujú, Que acusó a las Fuerzas Armadas de haber volado el polvorín porque dizque faltaban armas y vendían a la guerrilla, ujú, ¿no? Pero olvidándose el ex diputado Aro, que su hijo, por presión de él, recibió un pasaporte diplomático para irse a estudiar fuera del país. Y eso es delito, ¿no? Y fue el canciller Zuquilanda de la época de Lucio Gutiérrez quien le dio un pasaporte diplomático fuera de la ley a su hijo. O sea, y este rato se rasga las vestiduras y dice, pues es que esta es una práctica común de algún partido político. No hable ujú, pendejadas. Ya está viejo, señor Raro, no hable pendejadas. ujú, Porque eso demuestra la persecución, ujú, el tratar de borrar el pecado propio ujú, con la paja en el ojo ajeno, señor. Acusando además. No sé si falsamente, yo no tengo idea. Si ujú, será o no será. Creo que ha hecho bien el asambleísta en pedir licencia sin sueldo para defenderse. Y la Revolución Ciudadana pues ha tomado su actitud de decir, ¿sabe qué? Fuera hasta que se aclare, ¿no? ujú. Me parece, me parece coherente. Pero hay esperanza de que haya justicia en esto, ¿no? Yo me acuerdo en los estudios de psicología nos planteaban un dilema ético, Ujú, el dilema de Heinz, se llama, o de ujú, Heinz, ujú, en donde hay dos cosas como de igual peso. A ver, en el un lado está la persecución, la mentira y la falta de juridicidad en el Ecuador, ujú. y en el otro la posibilidad de que haya cometido un delito execrable como el que se le acusa. Ujú, ¿A cuál de los dos creemos? Por eso se establece la presunción de inocencia, queridos amigos, ujú, para superar el dilema ético que significa dos versiones. ujú, Dos versiones. ¿En cuál de las dos versiones creo? ¿En la acusación o en lo que dice el acusado? ujú, Esto se soluciona cuando hay un procedimiento judicial justo, limpio, que llega a una conclusión incontrastable y soluciona este dilema ético. No, eso no hay en el Ecuador. ujú. ¿En qué nos quedamos, queridos amigos? ¿El país en qué se En la queda? persecución. En la duda constante. Ujú. En la duda constante que puede poner a inocentes en la cárcel, como es el caso del señor Jorge Glass, al cual le acusan de cualquier cosa. Pero hay otros delitos, por ejemplo, que decían la semana anterior de que estaban haciendo una depuración de la Policía Nacional, que hacían allanamientos, y hay permanentemente hay este tipo de operativos, pero ¿dónde están esas personas? ¿Dónde se les está procesando, judicializando? Seguimos en el dilema. Versión contra versión. Ujú, ¿No? Versión del Estado, que el Estado no debe dar, el gobierno no debe dar versiones. El gobierno debe remitirse a hechos que capturan a Fito, versión tras versión tras versión del gobierno, versión tras versión de Fito y de la realidad que nos pone en duda, ¿no es y cierto? lo peor es que las familiares de Fite dicen, tal vez toca seguir investigando, no hay las pruebas Claro. suficientes. Entonces, nos tienen en un juego de versiones y de dudas éticas, queridos amigos. Ujú, Esto es imperdonable. Esto es imperdonable, porque es jugar a lo que juegan las telenovelas, ¿no? Las malas telenovelas, que la mala dice un chisme a la y buena se hace cree, creer al claro, y le bueno. hace creer al bueno y entonces le atacan y le persiguen y después, y al final
final, por acción del Espíritu Santo y milagros de la Virgen de Guadalupe, Descubre la verdad. descubre la verdad. Así no debe ser la administración estatal, queridos amigos. O tal vez ni siquiera se descubre. O tal vez no se descubre, se encubre. Entonces, así no puede ser el gobierno de un país. Entre la versión de un gobierno de chismes, de mentiras, de verdades dichas a medias, ¿no? De patrañas, de inconsistencias, que a usted le hacen creer lo más creíble. Y lo más creíble siempre termina siendo la versión que le terminan dando oficialmente los medios pautados de comunicación. Y la gente se queda con esa. La gente se queda con eso. Así que es un esfuerzo complejo, queridos amigos y amigas, pero tenemos que salirnos de la telenovela porque estamos gobernados por el gobierno de herederos. Claro, por un gobierno de herederos que me están básicamente mintiendo porque quieren llevarse el patrimonio que me pertenece. Me pertenece como trabajador el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No le pertenece al abogado Lama. Al abogado Lama le pertenece la herencia que tiene de su familia, que la han trabajado, que han construido a través de los hospitales y clínicas Kennedy y otros negocios más, ¿no? Eso le pertenece a él. No el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es nuestro, de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados y jubiladas. ¿Por qué tienen que resolver sobre eso? Eso solo hacen los herederos que quieren llevarse la fortuna o lo poco o lo mucho que tenían nuestros padres, que lo labraron con su esfuerzo. Este es, creo, la síntesis de este día miércoles para tratar de entender qué mismo pasa en el Ecuador. Porque solo se aparenta de que hacen operativos, de que hay allanamientos y después no se sabe nunca de esos casos. Por ejemplo, como el día de ayer hubo un paro de transportistas y dice que la viceministra ha llegado a un diálogo y después del diálogo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O la muerte de este policía o agente de tránsito, que le dejan una nota diciendo a todos los que están con el fulanito, que es miembro, que es el jefe de alguna banda en conflicto, les vamos a matar, adviérteles. Eso quiere decir que tal vez la policía o los vigilantes de tránsito están implicados, un grupo de ellos, con la mafia y la delincuencia organizada. Pero eso no importa porque es beneficioso para el conflicto y la duda y la telenovela, que mientras haya telenovela yo puedo llevarme los bienes del país, pues. Y mientras haya la telenovela de supuestamente que combaten la inseguridad, se logre que vuelvan las bases extranjeras militares. Pero no le diga a las bases extranjeras militares. No va a volver la base de Manta, no van a poner bases gringas, no van a poner base europea. Bueno, la base europea, privada. como dice. Así sí. Como dijo que va a poner una base italiana. Europea. Oiga, ellos están con el problema gravísimo entre la OTAN y Rusia. Van a estar preocupándose de mandar una base, de distraer recursos económicos de sus países para mandar una base al Ecuador. ¿A hacer qué? ¿No? Esto es todo el aparataje de mentiras y todo, para poner una policía privada, un ejército privado, para que el heredero pueda apropiarse. Y si es que usted le protesta, si vienen los sobrinos a reclamarle, soltar los perros bravos a que les maten. O sea, dése cuenta de lo que se trata. Sí. Otra vez el Felipe Vega con la manda, advirtiéndoles aquí en los micrófonos de RTV Medio Mundo 91.5 FM, advirtiéndoles del horror que va detrás de las consultas populares y los referéndums. Ojalá nos paren bola. Ojalá. Muchísimas gracias, Felipe. Qué gusto haberle tenido aquí. Viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha. Espacios seguros para nuestros futuros campeones. ¡Pichincha Deporte! Prefectura de Pichincha.